Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Desafíos del podcast institucional. En esta oportunidad recibimos a la expositora Florencia Flores Iborra, fundadora y directora de Tristana Producciones. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Florencia, bienvenidos, podemos comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para empezar agradecer a la Universidad de Palermo porque, bueno, siempre es una alegría estar por acá compartiendo experiencias y compartiendo un poco la trayectoria que uno tiene de trabajo, así que en ese sentido, gracias por, por dejarme venir a presentar también un poco esto que tiene que ver con los podcasts, con los desafíos de trabajar en podcasts institucionales. Como decía Alejandro, yo soy Florencia Flores Iborra, soy productora de podcast y de radio. Hace 10 años ya, desde el 2014, que dirijo Tristana Producciones, una productora independiente que trabaja a las dos orillas del Río de la Plata, en Uruguay y en Argentina, y que un poco también lo que busca es desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Poder generar contenidos en audio, ¿no? Así que un poco por eso también quería eh, compartir esta experiencia de trabajo concretamente en los podcasts institucionales. ¿Y por qué hablar de los desafíos del podcast institucional? Como ustedes saben, el podcast ha crecido notoriamente, cada vez son más las producciones que se hacen y siempre desde una perspectiva incluso educativa, desde una perspectiva gubernamental, empresarial, con o sin fines de lucro, siempre los podcasts están ahí generando estrategias de comunicación, ¿no? Llegar a un público de una manera distinta. Quien escucha podcast tiene un poco esta costumbre de escuchar con auriculares, es una conexión más íntima, es una conexión más personal, por cómo se da esa escucha. Entonces también lo que genera el producir un podcast como estrategia comunicacional son cosas muy interesantes. En concreto hoy, que primero, bueno, pedirles disculpas por esta voz, pero bueno, estoy saliendo de una gripe, igual ya estoy espléndida en comparación con la semana pasada, pero bueno, estoy un poco todavía, me escuchan un poco tomada la voz. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de podcast institucional, no? Y ahí me parecía que estaba bueno tratar de empezar a buscar alguna definición, como para orientarnos un poco en relación con eh, las cosas que los ejemplos que vamos a ver, ¿no? Bueno, para empezar, claramente es una producción de audio que la realiza una institución, y acá la institución puede tener distintas características, puede ser una institución, como decía, educativa, puede ser una institución, una organización social, puede ser simplemente una fundación. Quiero decir, eh, lo que sí importa, más allá de cómo es esa institución, lo que sí importa para producir un podcast institucional es tener en cuenta cuál es ese diferencial, ese trabajo de esa organización, ¿no? Y entonces ahí vamos a empezar a darnos cuenta que tenemos distintos intereses, que distintos ejes temáticos, por supuesto, pero además tenemos distintos públicos objetivos. Y eso es algo que me parece que es interesante también destacar, porque muchas veces cuando se produce no se toma en cuenta a quién va a escuchar ese trabajo, ¿no? Y este es un ejercicio que hay que hacer, les diría, al inicio siempre de cada proyecto, ¿no? Entonces, me parece que esto es clave para entender también cómo se puede dar ese impacto a la hora de producir un podcast institucional. En concreto, cuando hablamos también de ese público, ¿no? Cuando hablamos de ese proyecto, de esa estrategia de comunicación a la hora de hacer un podcast institucional, es importante entender el para qué. Saber, bueno, cuál va a ser nuestro objetivo final. ¿Qué queremos lograr con este podcast institucional? ¿Queremos informar acerca de alguna temática? ¿Queremos entretener? ¿Queremos educar? ¿Queremos sensibilizar? ¿Queremos vender? Bueno, esto también es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Porque un poco en función de este objetivo también va a ser a quién le voy a hablar, ¿no? Y eso
créanme que son las claves del éxito. Cuando nosotros tenemos claramente esto pensado, diagramado, diseñado, para luego proyectar este podcast y este proyecto comunicacional, les puedo asegurar que es mucho más interesante el resultado de ese trabajo. Bien, entonces, les quiero mostrar ejemplos concretos para que esto de los que estamos empezando a hablar tenga una bajada un, este, a un audio, a un podcast, a un proyecto particular. Para también mostrarles cómo podemos lograr con distintos objetivos distintas estrategias para poder llegar a esos públicos de los que hablamos, ¿no? Y en este caso son tres producciones. Hoy Nace, un podcast sobre nacimientos por cesáreas que tiene el claro objetivo de sensibilizar en relación con la maternidad, eh, cuando se estrena la maternidad en un quirófano, cuando se les realizan las mujeres cesáreas. O sea, este es claramente el objetivo, sensibilizar sobre esta temática. Otra segunda experiencia que también es, digamos, una experiencia de trabajo en Tristana, si bien la organización social que busca desarrollar esta estrategia es TEDIC, una organización paraguaya que trabaja en temas de derecho digital y defensa en Internet. Y la otra experiencia que me parece que también es interesante de compartir y que tiene un claro objetivo de prevenir, de prevención de los riesgos de desastres, que es Voces en Resiliencia, que lo hace incluso la Organización Naciones Unidas, la oficina de Naciones Unidas que se ocupa particularmente de la reducción del riesgo de desastres. Bien. Entonces, si bien son tres ejemplos bien distintos, los quiero compartir. Y la verdad que elijo acá ejemplos propios porque me parece que es interesante mostrarles varias cosas del backstage que en general de otros proyectos de colegas no puedo hacer porque no estoy involucrada en el proceso. Así que bueno, perdón por la autorreferencia, pero la verdad es que me parece que es un poco más rico el compartir trabajos de una para poder también mostrarles desafíos que tuvimos que resolver en los procesos de producción. Voy a ir avanzando con cada uno de los ejemplos, pero como decía Alejandro, si ustedes quieren ir dejando preguntas por acá, lo pueden hacer. Simplemente bueno, van compartiendo que me salen las notificaciones. Y ahí, Alejandro, también, si tú querés hacerme, mientras que voy presentando, compartirme alguna pregunta en particular, si tiene que ver con la presentación, sino también al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Bien, bueno. Dicho esto, voy a seguir avanzando y vamos a avanzar concretamente con el caso de Hoy Nace. Hoy Nace mencionaba, es un podcast sobre nacimientos por cesárea. Algo que, un objetivo muy concreto, sensibilizar sobre esto. Y entonces, a partir de una efeméride, que es abril como mes de concientización sobre las cesáreas, bueno, decidimos lanzar este proyecto. Un proyecto que es un podcast original de Tristana, guionado y una idea original de Celeste Farman, que es la autora del podcast y que incluso también se desempeña como narradora en el proyecto. Entonces, ¿cuál era básicamente la idea? A partir de esta efeméride poder contar en primera persona, es decir, mujeres que atravesaron sus cesáreas, poder sensibilizar sobre eso y cómo impactan las mujeres el estrenar su maternidad en un quirófano. Tratar de plantear una premisa muy una respuesta en realidad, una premisa muy concreta, una hipótesis de trabajo que tiene Celeste sobre cómo de alguna manera hay un nuevo mandato para las mujeres de parir vaginalmente. Entonces, sí, pareciese que si una no da luz vaginalmente, como que es menos madre. Hay algo de eso que un poco se esconde en esta idea a trabajar y en estos testimonios que podemos ver una y otra vez de fondo, y por lo cual buscamos dar algunas respuestas desde el proyecto en esto, ¿no? Justamente sensibilizar sobre estos nuevos mandatos que existen y que nos permiten de alguna manera, bueno, repensar un poco a las cesáreas. Bien. Y esto de los testimonios y en primera persona es algo que es clave porque también nos permite no hablar solo de estadísticas y solo de números, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que Argentina tiene un índice de cesáreas mayor que el deseable. Esto entonces puede pensarse que hay cierta violencia obstétrica o cierta falta de respeto a las decisiones. Bueno, quiero decir, si lo hablamos así, medio impersonal, la verdad que el impacto del proyecto tiene mucho menos alcance o es mucho menos empático cuando tú
planteas casos concretos, escuchás esas voces de esas mujeres que en primera persona te cuentan cómo fue parir por cesárea, ¿no? Y cómo ellas están transitando, algunas el duelo, otras el deseo de elegir la cesárea como una opción y no hacer un trabajo de parto. Quiero decir, esas problemáticas, esos casos testigos nos permiten generar mayor impacto para quien escucha. Entonces también de ahí la decisión que fuera en primera persona que se cuente es algo que creo que es acertado para este objetivo de sensibilizar con este proyecto, ¿no? Y bueno, y además no olvidarnos también de que, como todo proyecto, buscamos cierta monetización, por lo cual de alguna manera, el hacer un lanzamiento previo al estreno y que este lanzamiento tenga que ver justamente con la efeméride de abril como mes de prevención, perdón, como mes de prevención, no, como mes de concientización sobre las cesáreas, también nos permite generar comunidad y que esa comunidad incluso hasta pueda colaborar monetariamente con el proyecto. Y como dice Ariel, ahí por el chat, efectivamente, agregar información cualitativa y no solo cuantitativa. Y eso es clave. ¿Tá? Entonces, ahora Ariel me voy a meter más en el caso de Voces en Resiliencia, pero un poco empezamos ahí por hoy, en función de tu consulta. Bien, entonces, buscábamos sensibilizar, teníamos una efeméride, teníamos testimonios, queríamos responder un poco a esta hipótesis sobre los nuevos mandatos, sabíamos que había muchos datos en relación con las cesáreas que queríamos ablandar y mostrar de una manera más cualitativa, y teníamos un objetivo claro también de monetizar el proyecto, ¿no? Porque esto también me parece que es interesante hablar de las experiencias, de cómo hacer para que también estos podcasts institucionales, bueno, se concreten económicamente. Entonces, primero, lanzamos el podcast en abril. En realidad, el teaser, el tráiler del podcast, lo lanzamos a mediados de abril, el 19 de abril, cuando era justamente la efeméride de el mes de concientización sobre cesáreas. Entonces, acá también buscar cuáles son esas efemérides que tienen que ver con nuestros temas, ¿no? Porque ahí eso puede ser un gran rebote, no solo para la promoción del podcast, sino también para esto, generar la comunidad y generar un hito en la agenda, ¿no? De los medios. Y en ese sentido, bueno, quiero compartirles también, a ver si puedo, vamos a dejar de compartir por acá la pantalla para poner a compartir el audio del teaser que publicamos en... Ok, ahí me avisan cuando están escuchando. El teaser hoy nace. ¿Cómo imaginaste tu parto? ¿Cómo imaginaste tu parto? El imaginarlo es el momento más feliz del mundo. Y no sé si necesariamente fue así en ese momento. Nunca me imaginé pariendo vaginalmente. Aun cuando estaba en la búsqueda de este bebé, me imaginaba que iba a ser un parto vaginal. Pero desde joven, si alguna vez iba a ser madre, la idea del parto vaginal no se me cruzaba como posibilidad. Muchas veces, los nacimientos se desencadenan de una manera totalmente distinta a la que habíamos deseado. En ese momento fue bueno, si esto es lo que tiene que suceder, que suceda, pero me invadió una tristeza muy grande. Me acuerdo de estar triste en el momento que entré al quirófano, que me pusieron la anestesia y estaba totalmente como, bueno, entregada, que eso era lo que tenía que pasar, pero con una tristeza muy grande, eso sí. Lloraba mucho. Me acuerdo que lloraba. A los 10 minutos estaba en quirófano. Tuve un momento así como de tristeza, como bueno, esto no va a ser como lo pensaba de ninguna manera, porque además tenía mucho miedo de lo que estaba pasando. Sentía la cesárea como una frustración al nacimiento que había planeado. Ahora ya no la siento tanto, pero fue como yo tenía como una herida, algo así, ¿no? Yo en ese momento me puse a llorar un montón y yo decía, no, yo quiero parir de manera natural. Básicamente porque el médico no me quiere hacer un parto vaginal habiendo tenido una cesárea previa. Así fue mi experiencia y la de muchas. Entre 2022 y 2023, conversé con mujeres que por distintos motivos estrenaron su maternidad en un quirófano. Ahora, te quiero contar sus historias. Sí, que está bueno poder hablar de esto, porque te quedas con la sensación de frustración
no quiero saber de nada. A mí me acuerdo que las primeras veces me da vergüenza, como si alguien me preguntaba cómo fue el parto, como que no quería hablar de eso, ¿no? Como que sentía que perdía, como que no había sido del todo mujer, porque no había podido parir. Y la verdad que no tuvo nada que ver mi valentía, ni mi decisión, ni nada, porque aparte no comprobé las 2 veces, sino que tuvo que ver una cuestión más orgánica, en mi caso al menos. Y yo creo que hay como una lógica de pensar que las mujeres tienen que pasar por esa situación. Como que eso te hace mujer, ¿no? Vivir ese dolor, vivir esa cosa sacrificial, y eso te hace más madre. Y a mí me parece como un mandato delirante o innecesario, como uno tiene que pasar por lo que más o menos tenga ganas de pasar. Soy Celeste Farman y esto es Hoy Nace, un podcast sobre nacimientos por cesárea. Próximamente en tu aplicación de podcast preferida. Para saber cómo colaborar con el proyecto, búscanos en Instagram como @hoynacepodcast. Con tu aporte podremos lanzar Hoy Nace durante el mes de mayo. Gracias por escuchar. Una realización de Tristana Producciones. Bien. Demuestra sobre un botón, ¿no? Basta un botón, como dicen. Para mí, lo lindo de este proyecto, bueno, no solo es poder sensibilizar sobre una temática tan particular que vivimos muchas mujeres y de las que durante mucho tiempo sentimos que era un tabú, sino además también entender eh, cómo esa concientización que se busca, esa sensibilización que se busca, parte también en un lugar de no nos juzguen, ¿no? Es tanta la presión que tenemos como mujeres a veces para cumplir con todo, que además el mandato de parir vaginalmente nos pesa. Y eso se escucha en el teaser, ¿no? Y como, bueno, recién mostré, esa cuestión personal, esa cuestión íntima, esas voces, ¿no? Que incluso esto plantean, bueno, qué bien que está hablar de esto, no hablamos de esto, y de hecho en los medios tradicionales prácticamente de esto no se habla. Entonces, de alguna manera, aportar con este proyecto a eso, creo que es un plus para todos, para todas. Entonces, volvamos a la presentación, vamos a dejar de compartir el audio. Vamos a ver un poco otros ejemplos más adelante, pero me gustaba esto de mostrarles ese teaser porque esto fue lo que lanzamos justamente en el mes de las consultaciones sobre cesáreas, lo cual nos permitió, bueno, primero fuimos a estudio, hicimos una gran producción en términos de backstage, mostramos un poco cómo grabamos, generamos algún contenido para redes sociales para esto, ¿no? Generar una comunidad que previo al estreno, un mes antes del estreno, ya tengamos un grupo de escuchas, seguidores, cantidad de gente que está ahí, que está generando, esperando el contenido. Y por otra parte, lograr que esa comunidad, ¿no? Convocarla a que también colabore, a que vaya a la aplicación Cafecito, que colabora con el proyecto, bueno, que incluso algunas personas hasta nos contactaron para poder contar sus experiencias, o sea, todo eso también genera un diálogo con esa audiencia, genera esa comunidad que hace que el proyecto también tenga mayor impacto en quien lo escucha, ¿no? Entonces, acá Sebastián me pregunta qué plataformas recomiendo para publicar. En este caso en particular, en Tristana usamos Spreaker, creo que es una de las aplicaciones que incluso tiene una versión gratuita que es muy, muy interesante, o sea y que además también tiene una posibilidad de generar también monetización por ese lado, con la publicidad. Nosotros cuando hablamos de monetización, planteamos usar esto, ¿no? La aplicación Cafecito, que es una plataforma de crowdfunding, de financiamiento colectivo y colaborativo, y entonces un poco activamos, digamos, o focalizamos todos nuestros esfuerzos en la aplicación Cafecito, generando contenido para eso, pero también se podría hacer desde Spreaker, que es una plataforma de alojamiento de podcast que tiene una muy buena
una fácil interfase para poder después distribuirlo a todas las plataformas de distribución. Acá también recordar que no es lo mismo donde vos alojás el podcast, decís donde guardás ese audio, a después donde lo distribuís, ¿no? Por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, uno no aloja el audio en estas aplicaciones, estas plataformas, sino que los distribuye por ahí. No sé si estoy siendo muy específica o muy técnica, pero bueno, eh, me parece que después podemos, en todo caso, en la sesión de preguntas, cómo avanzar en estas cuestiones más de distribución o de alojamiento, pero sí me gusta cómo comentar que eh, la monetización en nuestra parte un poco la centralizamos en Cafecito. Si bien Spreaker tiene esta posibilidad, decidimos generar todo el contenido en la aplicación Cafecito, ¿no? Que también es una aplicación que existe acá en Argentina, donde de alguna manera se está haciendo el podcast y que permite digamos, la comunidad local, ¿no? Poder también colaborar y centralizar sus aportes por ahí. Pero bueno, siguiendo con insisto, vamos a seguir con preguntas, las pueden plantear en el chat, las que voy viendo que me parece por acá las voy incorporando, pero si no las dejamos para el final. Entonces, lanzamos en abril, un poco con la excusa de la efeméride del mes de concientización sobre cesáreas, lanzamos el podcast, el teaser, y ahí generamos esta comunidad y empezamos a generar contenido para justamente promocionar. Este tráiler, bueno, además de eso, invertimos en una linda gráfica, en ilustraciones originales. Creemos que esto es un diferencial, no solo para la promoción y difusión, sino también para generar esta cuestión más de cualidad, ¿no? Esta cosa más empática, esta cosa más amena. Queríamos salir un poco de los colores tradicionales, digamos, con que se asocian estos temas con las campañas feministas. Nos parecía que había algo un poco más, queríamos ser un poco más sutiles, también desde la gráfica. Nuestra ilustradora estrella, Florencia Pinocchi, hizo este bellísimo trabajo que además, no sé si pueden ver, incluye la cicatriz de la cesárea como parte de este logo y que nos permite también plantear una inquietud que tenía que ver con esto de que incluso muchas veces no vemos hasta ni las cicatrices de la cesárea, ¿no? O sea, eh, hay algo de eso que tampoco se muestra y me nos parecía que tenía que ver con la temática de poder hablar sobre esto que en general no se habla, ¿no? Entonces, un poco también por eso queríamos que la gráfica también sumara a esta idea de sensibilizar y de ser empáticos y amigables. Entonces, un poco a partir de ahí también la convocatoria a una ilustradora, ¿no? Que nos parecía que podía ser más cálido que solamente un diseño gráfico. Entonces, también esa gráfica, esa ilustración que se diseña especialmente para el podcast, nos da un diferencial y ese diferencial también mostrarlo en la difusión y en la estrategia de comunicación. Entonces, nuestra cuenta en Instagram empieza también, bueno, después de mostrar este backstage, como les mencionaba anteriormente, donde, bueno, vieron que hicimos videos y fotos en relación con esto, con mostrar cómo se grababa y cómo se trabajaba el podcast, bueno, también empezar a difundir desde esta estética preciosa que diseñó Florencia Pinocchi, bueno, un poco el teaser, y mostrar de qué viene la cosa, ¿no? Y apelar también a cuerpos, digamos, reales, ¿no? Queríamos un poco también que las mujeres que escuchen se sintieran identificadas no solo con lo que escuchan, sino también con lo que ven, ¿no? Que no sea algo que, no sé, establezca ciertos estereotipos de belleza. Eso estuvo muy pensado en todo el proyecto, ¿no? Y entonces, insisto, este objetivo de sensibilizar tenía muchas aristas. Entonces, ¿pero qué nos permitió lanzar en la efeméride del mes de las cesáreas? Bueno, generar que el podcast genere discusión también en la prensa, en los medios tradicionales, ¿no? Y aquí dos diarios concretos de Argentina, Página 12 y Tiempo Argentino, bueno, hicieron 2 notas en abril, cuando estaba el teaser, el tráiler publicado, y esto nos ayudó muchísimo a la difusión, a llegar a más gente, a que, bueno, los números de las reproducciones también crecieran, además de, bueno, generar contenido en relación con el podcast, ¿no? Y esto lo traigo por aquello de también cuando buscamos las estrategias para difundir proyectos comunicacionales de estas características institucionales, de alguna manera tener estas cosas en cuenta están buenas para, insisto, que el impacto sea mayor. Quienes producimos podcasts, quienes producimos, bueno, me animo a decir que cualquier cosa en la vida en realidad, hay algo que lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces,
ser eficientes en que eso genere el mayor impacto está bueno, porque finalmente si tenemos un gran podcast, pero no lo escucha nadie, y bueno, hay algo en lo que fallamos. Entonces, poder incorporar también estas estrategias de cómo vamos a difundir eso que vamos a trabajar, bueno, me parece que son claves. Y también por eso las comparto, ¿no? Como una especie de caso de éxito, pongámosle. Entonces, bueno, tenemos el tráiler publicado en abril, que es el mes de la concientización sobre las cesáreas. Eso genera un impacto que armamos una comunidad, empezamos a monetizar el proyecto, pero además hacemos notas en prensa escrita que difunden el proyecto. Buenísimo. Bueno, hay que ahora lanzar el episodio 1. ¿En qué encontramos alguna efeméride que nos parezca que sea relevante para replicar la estrategia? Sí. Bueno, en la semana del parto respetado lanzamos nuestro primer episodio que no tiene más que ver con esto, cómo nos enteramos nosotras cuando vamos a ir a una cesárea que no necesariamente es programada y cómo vivimos un poco esa noticia, ¿no? Entonces, de ahí que el episodio 1, la noticia, cuente un poco esto y que se estrene además en la semana del parto respetado. ¿Qué nos permitió estrenar en la semana del parto respetado? Hacer más notas, ¿no? Y acá incluso el Destape Web nos hizo una nota preciosa, una entrevista espectacular a Celeste Farman, la autora de Miranda Carrete, la periodista Miranda Carrete, y ahí también hay otra perspectiva, y ahí un poco cuenta cómo ella, a partir de su caso personal, bueno, termina haciendo el proyecto del podcast y cómo, bueno, de alguna manera hoy está sonando. Además de, bueno, justamente en el marco de la semana de parto respetado, FM La Tribu, el programa Banca esta mañana, también le hace una entrevista telefónica en el programa de radio. Entonces, esto que nos permite renovar el compromiso, no se olviden, nosotros ya teníamos en abril el teaser, lanzamos el primer episodio un mes después, el 13 de mayo, y bueno, entonces ahí nos permite renovar el compromiso con la audiencia. Che, si estabas suscrito, entérate de esto viene el primer episodio, no es casualidad que se estrene esta semana, presta atención, eso está bueno, genera cosas también de interacción en redes sociales, genera más engagement, por supuesto, pero además empezamos a recibir mensajes de las audiencias, porque bueno, se está hablando de esto en la prensa, en la radio, quiero decir, un poco a partir de estas estrategias también generamos mayor diálogo con esas audiencias y eso es algo que se agradece mucho. Recibimos muchos mensajes en el Instagram, que abrimos una cuenta específica de Instagram, hoy nace podcast, y entonces ahí también se recibe mucho mensaje particular porque bueno, sabíamos que al ser un podcast que tiene este objetivo de sensibilizar, sabíamos que había que hacer algo después con esa interacción del público que escucha, ¿no? Porque estábamos seguras de que muchas mujeres que atravesaron una cesárea nos iban a contar sus impresiones, nos iban a querer hablar más de sus experiencias, y bueno, y había que generar también ese canal de diálogo para que esas audiencias también interactúen con nosotras y eventualmente, ¿por qué no?, producir más contenido, ¿no? Entonces, esto también está bueno tenerlo en cuenta a la hora de producir un podcast institucional de estas características, ¿no? Entonces, publicamos el primer episodio y bueno, y un poco siguiendo esta estrategia que tiene que ver con las efemérides, les voy a contar un adelanto. En el marco del Ni Una Menos, el 3 de junio, vamos a publicar el tercer episodio que habla sobre violencia obstétrica, ¿no? Entonces, y es el caso concreto de Marisa, una mujer que sufrió de joven violencia obstétrica en sus partos por cesárea, y bueno, y a partir de ahí también empezamos a generar más reflexión y más concientización sobre la importancia de que nos respeten a las mujeres cuando también vamos a parir, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque justamente cuando nosotros tenemos un proyecto institucional, como es el caso, en este caso, una producción original de Tristana, donde en Tristana buscamos un poco generar cierto impacto con este podcast que tenga que ver con todo esto, un poco de lo que les hablé. Bueno, pensamos desde el vamos estrategias para comunicarlo, estrategias para difundirlo, estrategias para generar comunidad, para poder sostenerlo económicamente, además de, bueno, difundirlo con este bellísimo trabajo de ilustración que hizo Florencia Pinocchi. ¿Alguna duda concreta en relación con Hoy Nace? Porque si no pasaría al próximo ejemplo. ¿Estamos bien? No veo preguntas en el chat. Estamos bien. A ver, un mensaje.
cuando queremos agregar una música de fondo a nuestro podcast, ¿cómo es el tema del copyright? Bueno, si es una música original, yo te recomiendo que lo registren, ¿no? Por lo pronto, te recomiendo que si es una música que componen para vos, que tengas una autorización por escrito para, digamos, ya sea ad honorem, o sea, por un pago concreto. Bueno, en función de eso, me parece que está bueno que vos tengas algo escrito que puedas demostrar que vos tenés la autorización para usar esa música. Eso por un lado, Ariel. Por otra parte, en el caso de Oinace, por ejemplo, usamos música de un banco de músicas en el que tenemos una membresía, que pagamos una membresía anual, y por pagar esa membresía anual tenemos la autorización y cada tema musical cada vez que lo bajamos de este banco de música nos da un certificado que incluso podemos como para certificar justamente que esta música tenemos la autorización para usarla. Bien. También hay bancos de música que son gratuitos y que, bueno, uno puede usar la música que está ahí sin pagar nada, pero quiero decir, en función también de cuánto profesional quieren que sea su trabajo, les recomiendo que, bueno, si tienen, por supuesto, músicos, amigos, amigas que componen, si pueden tener música original, eso siempre es un plus, pero si no, bueno, pensar en pagar una membresía anual no, me parece que es algo accesible y que está bueno y que también nos permite trabajar tranquilos, ¿no? Insisto, publicar podcast, hacer podcast da mucho trabajo. Entonces, si además tenemos que estar pensando en tener todas las cuestiones legales al día, si se quiere, en orden, porque si tenemos tanto trabajo para publicar un episodio que después quizás alguna plataforma de baja porque tiene música con derechos, es un poco una picardía, ¿no? Es como un poco multiplicar por cero. Así que yo siempre digo que está bueno tener esto en cuenta, ¿no? Pero bien, si no hay más preguntas concretas en relación con Oinace, voy a seguir con el próximo ejemplo. ¿Y por qué traigo el ejemplo de TEDIC? Como les contaba, TEDIC es una asociación sin fines de lucro que trabaja para defender los derechos humanos en Internet, ¿no? Y particularmente en Paraguay. Ellos están en Asunción y, bueno, y siempre tuvieron mucha inquietud de, bueno, cómo apropiarse incluso de Internet para producir y generar contenido. En esa inquietud es que un día me contactan para que los capacite, ¿bien? Para que el equipo de comunicación de TEDIC pueda armar su equipo de trabajo sobre podcast. Y entonces un poco ahí es que viajo a Asunción, hago un curso que además tuvieron la brillante idea de hacerlo público con organizaciones amigas a ellos para que, bueno, su organización sepa cómo trabajar y cómo producir podcast. Un curso intensivo de 3-4 días, viajamos para allá y hicimos trabajos que incluso están disponibles en internet y que se pueden escuchar. Pero ¿por qué cuento este caso? Porque a veces te pasa que esta institución, cuando uno trabaja con podcast, en mi experiencia en Tristana me ha sucedido, que a veces te dicen, bueno, quiero que vos me hagas el podcast, ¿no? Y me hagas la producción integral. O otras veces te dicen, che, no, quiero formar a mi equipo para poder capacitar a mi equipo para que mi equipo sea el que haga. Porque finalmente, en muchas instituciones, son las propias instituciones las que manejan las temáticas de las que quieren hablar. Entonces, a veces, contratar a un tercero para que te produzca el podcast, y es un arma de doble filo, porque si esa persona o esa productora no trabaja esos temas, y bueno, hay más margen de error. Entonces, armar un equipo de producción de podcast concreto que forma parte del equipo de comunicación de esta organización, en concreto TEDIC, bueno, yo creo que fue una estrategia excelente para que ellos mismos pudieran ser de alguna manera más independientes a la hora de producir, ¿no? Y que ellos estuvieran un poco también generando sus estrategias de trabajo. Entonces, chapó por TEDIC, que bueno, que después desde el 2018 ya ha producido varios podcasts con varios episodios, con muchísimo laburo. Y acá, por ejemplo, selecciono solo algunos, ¿no? De todos los trabajos que ellos, desde su equipo de producción, realizaron. Y todos ellos, en general, con el objetivo concreto de informar en relación con los derechos digitales, con los derechos que tenemos las personas para, justamente, bueno, ser respetados y respetadas en Internet, ¿no? Y entender que muchas de las violencias que sufrimos en la vida cotidiana se trasladan también a la red, ¿no? Entonces, está bueno esto, ¿no? Que cada producción tiene un enfoque particular sobre, bueno, cómo busca informar.
Y este es un excelente ejemplo, el de TEDx, sobre también cómo se puede trabajar para, bueno, informar en los temas que esta institución maneja. En el caso de ellos, bueno, derechos digitales. Entonces se ven, bueno, ataque, robots asesinos, trolls, bueno, violencia de género, temas de género, cuidados digitales en COVID, también algo como súper importante, qué pasa con los drones, bueno, y Radio Cyborg, que es también el canal donde ellos publican todo, ¿no? Pero quiero decir, me parece que es también un buen ejemplo de cómo incluso desde una misma institución ellos lograron canalizar todo, en vez de hacer una sola campaña o un solo podcast con una sensibilización o una concientización concreta sobre una temática, no, ellos buscan informar sobre todos estos temas que son también el objetivo y el objeto concreto de su trabajo, ¿no? Como institución. Con lo cual me parece que también es un ejemplo interesante para compartir. Y que bueno, que además surge por una iniciativa que ellos contactan a Tristana para que desde Tristana capacitemos a sus trabajadores. Y acá la frutilla de la torta, la cereza de la torta, cuando además su producción, Pasar la Voz, que es una producción bilingüe, de que ahora les voy a pasar un fragmentito, es una producción bilingüe guaraní-español, bueno, gana además el premio Juana Manso, que es el premio que organiza la Secretaría de Derechos Humanos de Rosario, de la Municipalidad de Rosario, y ganó el mejor podcast de 2023. Con lo cual, insisto, el impacto además que tiene el hecho de ganar un premio con una producción original también genera muchísimo rebote en que ese contenido circule por otros lados, por otras audiencias, con otros, ¿no? Con otras realidades, pero que se pueda también como informar en relación con eso, ¿no? Entonces, acá también un claro ejemplo de lo que llamo otro caso de éxito, y que tuvo una lógica muy distinta a la producción de un solo podcast, ¿no? Sino que esto acá se buscó, como decía, generar un equipo de trabajo que institucionalmente dé garantías de muchas producciones en función de las temáticas que fueron surgiendo y que tenían que ver con esa organización. Y entonces le vamos a poner un fragmento de el podcast que ganó el premio Juana Manso para que puedan también entender de qué viene y me da pauta al próximo ejemplo. Me avisan si escuchan. Ahora mismo, por ejemplo, o sea que el año pasado, Rama no se ñete lo mitad. Rama lleva el año tita, pero la mandiola no se ñeta lo mitad. Uno y creo use que hambre te de hija por no lleve la mandiola japo y eterei. A pesar de que niño siempre lleva niño alto consumo niño siempre. Acá sí ni un no sé el año pasado y te ve. Acá año me gato ojo, el año pasado se pierde mucho en el cultivo de la mandioca y también del sésamo a causa de la sequía. Además todavía ocurre la mire o ya agarra somanando va la rama. Ande igual fundí totalmente ni en día ambos apoto yupa la mandioca. Y ande gato ni vende ni tampoco no putain de consumir tereñana porque ocupan de la mandioca no está una buigui. La mandioca es un alimento originario de los pueblos guaraníes. Desde hace siglos forma parte de las comidas básicas del Paraguay. Por distintos motivos, el cambio climático, las sequías, las lluvias y como tantos otros alimentos, la producción de mandioca escasea. Es importante la agricultura campesina porque es una más de sobrevivencia y para vivir mucho tiempo más. Porque sin la agricultura campesina, para nosotros mismos, o sea que yo pienso por mí misma y por mi familia que la vida hoy en día va a ser más caro y más difícil. Entonces es importante otra vez recurrir a la agricultura campesina, a nuestras producciones orgánicas, a nuestra alimentación que de tatarabuelo mío o veare. La recuperación de los alimentos va mucho más allá de sostener costumbres o tradiciones. Se trata de una herencia ancestral que implica otro modo de cultivar la tierra, otra manera de transitar en el mundo.
La agricultura campesina nos hace sobrevivir como especie. Recuperar las tradiciones de nuestros ancestros nos ayuda a vivir mejor. Upea chamando todo aunque sea con ángulos en donde se apera y cobeta hina ya upea la chamando a la cocueve la rojo a tiempo las yajas a tiempo veían vapo. Soy Araceli Ramírez y estás escuchando Ñeñe en Bojasa, Pasar la Voz. Una serie sonora que reflexiona sobre la justicia social, el cambio climático y el uso consciente de las tecnologías. Un podcast realizado por TEDIC en colaboración con el Comité de Mujeres de Cuñaatl. Hoy recogerás tu siembra. Pemono ota, peñoti baecue. Bueno, acá lo que me gustaba mostrarles es, bueno, más allá de, por supuesto, de que viene el podcast, sino que mostrarle además esto de que sea bilingüe, que para mí fue algo lindo también del trabajo, que fuera bilingüe guaraní-español. Cuando la gente de TEDx me convoca a justamente trabajar sobre esta temática, ellos tenían todas las entrevistas en guaraní, porque las mujeres que trabajan en esta cooperativa de mujeres justamente hablan en guaraní. Entonces, había algo que yo sentía cuando estuvimos viendo el guión. Primero, la dificultad, yo no sé hablar guaraní, entonces siempre tuve que trabajar con una traductora, y entonces yo me acerqué al audio a partir de la traducción escrita de lo que decía cada una de ellas, ¿no? En algunas cosas una puede entender o puede deducir porque tienen similaridades con el español, con el castellano, pero en otras no. Entonces, un poco eso fue un desafío adicional a la hora de hacer el guión, ¿no? La gente de TEDx me convoca para trabajar en el guión y en la edición de sonido. Entonces, un poco desde Tristana lo garantizamos ese trabajo, pero bueno, nos parecía que solo en guaraní no tenía sentido, que había algo del impacto que podía tener esta temática en relación con cómo se vive en el campo en Paraguay, concretamente en la localidad Tabaguaraní, donde están teniendo casos tremendos en relación con, bueno, no solo con las fumigaciones, con los agrotóxicos, con la gente, las enfermedades que empiezan a surgir a partir de las fumigaciones. Bueno, un montón de cuestiones que además tienen una particularidad muy concreta, que es la mirada de género y cómo les afectan a las mujeres, que son finalmente las que están ahí trabajando la tierra, y eso se escucha, ¿no? Y ese ambiente sonoro que incluso se grabó en Paraguay, bueno, eso también se refleja, ¿no? Entonces, me parecía que el impacto en su momento a la hora de trabajar con esto, con que el proyecto tuviera además una pata bilingüe, le daba un valor mayor, ¿no? Entonces eso, y además el trabajo de sonido de no estar traduciendo y subtitulando, si se quiere, que en audio es más complejo, justamente esto, ¿no? El hecho de que esa traducción, si nosotros teníamos una mujer que leía lo que esta mujer decía en guaraní, se perdía también un poco esa emoción de escuchar a la persona hablando en guaraní, ¿no? Entonces queríamos que funcionara tanto para la gente que habla castellano como para gente que habla guaraní, y que, bueno, me parece además de la belleza, como dicen por ahí, de escuchar la inclusión cultural, ¿no? Entender que somos también, hay muchos dialectos y muchas lenguas que habitan nuestro mundo, y que está bueno que también cada vez más esas lenguas se incorporen y se incluyan en podcast, ¿no? Entonces, un poco era también mostrarles este bello trabajo de lo multilingüe, ¿no? Me parece que le da un plus y que le da un diferencial, y creo también que eso tiene que ver con, bueno, haber sido destacadas con este premio Juana Manso en la categoría podcast. ¿Alguna duda concreta en relación con este proyecto? Bien, no va surgiendo nada por el chat, así que voy avanzando. Bueno, el último trabajo que yo les quería mostrar era justamente el de Voces en Resiliencia, que es un podcast que, bueno, desde Naciones Unidas vienen a Tristana a proponernos hacerlo,
justamente, ¿no? La Oficina de Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas nos plantea, bueno, ellos tienen concretamente la inquietud de prevenir y generar un podcast para que dé información sobre cómo prevenir los riesgos de desastres, ¿no? Y entonces, bueno, hay una preocupación muy concreta de generar un producto en audio de fácil distribución para generar más impacto en las comunidades de toda la región de América Latina y el Caribe. Entonces, en ese sentido, lanzamos nuestro primer episodio en 2021, justamente hablando sobre los tsunamis, ¿no? Y de cómo contando a partir de la mirada más ancestral, la mirada más de un caso chileno, bueno, de justamente de cómo una chica, Martina Maturana, en Chile hubo solo un terremoto, un tsunami hace unos años muy fuerte en Chile y solamente una comunidad en Chile no sufrió grandes consecuencias porque logró evacuar a tiempo, y lo curioso es que cuando analizamos cuál es esa comunidad, es una comunidad mapuche que tiene como otro vínculo también con la naturaleza y que pudo de alguna forma interpretar esas señales de la naturaleza y evacuó antes de tiempo, ¿no? Entonces acá, a partir de esa historia, contamos justamente cómo la memoria, ¿no? Que se traduce, digamos, de generación en generación, también nos permite, de alguna manera, llegar a prevenir, en este caso, bueno, riesgos fatales de un tsunami, ¿no? Entonces, a partir de este caso, lanzamos nuestro primer episodio, ya estamos trabajando en la tercera temporada, hay 8 o 9 episodios dando vueltas, así que, y también otro ejemplo de muestra de podcast institucional, donde una organización internacional como Naciones Unidas, la oficina concretamente de reducción de riesgos de desastres, tiene la iniciativa de producir con este objetivo concreto, prevenir, ¿no? Promover la prevención. Entonces, como ven en cada uno de los ejemplos, ¿no? Sensibilizar, informar, prevenir, y cada proyecto en particular también tenía algún tipo de estrategia para eso, ¿no? Para lograr este objetivo concreto. En este caso, además, y como en Tristana sentimos que también las organizaciones con las que trabajamos son organizaciones con las que muchas veces comulgamos con las temáticas, ¿no? Y eso también creo que es algo importante a destacar. Cuando quienes creemos que la comunicación es un derecho humano, cuando vienen los clientes, comillas, porque terminan siendo socios, ¿no? A trabajar con nosotros, la verdad que nosotros no aceptamos en Tristana proyectos que no tengan que ver con temáticas que no nos interpelen a nosotras. Entonces, que no sentamos que, digamos, que no compartimos. Entonces, también el hecho de que esta productora, que dirijo hace 10 años, tenga un perfil de producción de podcast institucional, de producción de podcast con una perspectiva de derechos, me parece que hace a que, bueno, es la mejor carta de presentación, y que además, bueno, también estimula que otras instituciones de estas características vengan a trabajar con nosotros, ¿no? Y creo que es algo que está bueno porque nos permite hablar de los temas de los que creemos que son importantes hablar y que muchas veces sentimos que en los medios tradicionales no se hablan. Entonces, un poco por ahí sentimos que todos nuestros socios de trabajo también nos interesa promocionar, ¿no? Que estos podcasts se escuchen, porque estamos convencidas que estas temáticas son importantes. Entonces, generamos distintas estrategias. En este caso, en el newsletter de Tristana, hicimos una nota contando cómo un poco se preprodujo este trabajo, este proyecto, y creo que también suma a que la difusión sea distinta, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí contarles estos ejemplos concretos, y si tuviéramos que resumir en relación con los beneficios que tiene producir podcasts institucionales, yo creo que acá podemos por lo menos encontrar 4, ¿no? Primero, bueno, esto, la accesibilidad. El podcast es una estrategia de comunicación, es un medio que permite llegar a más gente, y esto está comprobado. ¿Tá? El hecho de que sea audio y que sea de fácil distribución nos permite llegar a más gente, y eso está bueno tenerlo en cuenta a la hora de producir mi podcast institucional. Luego, esta conexión personal de la que les hablaba. Hay algo de este diálogo que se da que es más íntimo, que además incluso en el tratamiento sonoro nosotros lo podemos investigar y experimentar. Insisto, no es lo mismo que yo te cuente un testimonio de una mujer que atraviesa una cesárea a que te diga las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en relación con eso.
hay algo de esa empatía que está bueno explorar y experimentar. Entonces, a partir de eso, esa conexión con el oyente, con la audiencia, genera otra cosa que hace que haya más fidelidad en quien escucha podcast. Entonces creo que también ese es otro beneficio que tiene justamente producir podcasts institucionales. Finalmente, economía de recursos. Claramente es más barato, es más económico hacer un podcast que hacer una película o hacer un documental. Entonces, explotemos esto, explotemos esta estrategia de comunicación, explotemos este medio. Y finalmente, bueno, amplifica los mensajes, ¿no? Como el caso de TEDx, si nosotros tenemos un podcast bilingüe, bueno, hay algo de la amplificación de ese mensaje que si lo hubieran hecho en la radio local de Taba Guaraní, quizás no hubiera tenido el impacto que tuvo y quizás de hecho no hubiera ganado el premio que ganó en la Municipalidad de Rosario recientemente. Entonces creo que estos son beneficios concretos, creo que los ejemplos que traje me gustaba bajarlos a tierra para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de podcast institucional y cómo podemos generar estrategias para difundir más y mejor contenido en relación a eso, ¿no? Y bueno, finalmente, si tuviéramos que resumir en una frase, bueno, yo creo que claramente como conclusión, como resumen, el podcast es una estrategia, una herramienta muy poderosa para conectar con más audiencias de manera auténtica y efectiva. Entonces ahí los incito, los animo, si ustedes están trabajando en organizaciones que quieran hacer su podcast, no dejen de hacerlo. Así que me parece que por acá es el camino, insisto, quienes creemos que la comunicación es un derecho humano, está buenísimo empezar a también explorarla para hablar de estos derechos, de estas cuestiones que tenemos y que no sea solamente una venta o un podcast de marca, ¿no? Que por supuesto también son súper válidos por todas estas cosas de las que estamos hablando, pero que siento cuando además el foco y el mensaje de ese proyecto tiene una cuestión, una meta más social, en general siempre es mucho más satisfactorio el trabajo y el impacto, ¿no? Así que bueno, un poco de eso venía la clase que les quería mostrar, los ejemplos que les quería mostrar. No sé si ahora quieren hacer preguntas, voy viendo por el chat que agradecen, saludan desde Colombia, hay varias personas, Venezuela, veo que también la platea es muy, Alejandro, muy internacional, así que también si quieren hacer sus aportes, opa, me fui, perdón, Hay muchos acá estamos. comentarios, sí, dice, excelente exposición, profesora. Gracias. La verdad que sí, están todos agradeciendo toda la información que compartiste. Algunos preguntan, bueno, República Dominicana presente, algunos preguntan si esto queda grabado, efectivamente sí queda grabado, ¿no, Alejandro? Después capaz que en todo caso... Sí. Va a estar próximamente en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC. Ahí van a encontrar la grabación de hoy. Saludos desde Colombia. Ahí Sebastián me pregunta la duración qué duración recomiendo. Me encanta porque hay preguntas que siempre surgen un poco reiterativas en todas las charlas que doy. Esta, como le decía Alejandro, cuando estábamos preparando los ajustes finales para esta clase, ya es la tercera que doy con la Universidad de Palermo, también por eso agradecer siempre a esta casa de estudios, que está buenísimo también poder, entre otras cosas, con este tipo de charlas, llegar a más gente para promocionar los trabajos que uno hace. Pero bueno, siempre el tema de la duración es un tema que surge, ¿viste? La verdad es que yo acá no suelo trabajar con duración establecida. Cuando vienen las personas me dicen, no, quiero un podcast de 30 minutos. Bueno, si dura 28, dura 42. A mí la verdad que la duración no es algo que me marca en la modalidad de trabajo. Sí, lo que me marca la modalidad de trabajo, te diría, es que la historia se sustente, ¿no? Es decir, no me puede ni sobrar nada en el audio, ni me puede faltar nada. No me puedo quedar con ganas de más porque hay algo que me falta, sino me puedo quedar con ganas de más episodios, pero no que algo no esté abordado en el trabajo, ¿no? Yo les digo, mira, Sebastián, yo he escuchado sin parar podcast de 3 horas, absolutamente compenetrada con los auriculares estando ahí, y he escuchado podcast de 5 minutos que me han aburrido. Entonces te quiero decir, me parece que la clave está en que el contenido se sostenga. Bueno, en relación con la recomendación de las plataformas para los recursos sonoros, de los efectos, hay varias. Particularmente yo uso Artlist. Artlist es una membresía paga, pero también estaba Freesound, también estaba SoundDoc, sí,
que ahí hay hay muchos efectos de sonido. Lo que sí les recomiendo, más allá de la plataforma, que incluso buscan en internet y aparecen varias, lo que sí me parece importante es la calidad de los audios, ¿no? Cuando hay muchas veces este tipo de plataformas donde tienen banco de sonidos, de efectos o de música. En la de música, en general, por el tratamiento de la música, siempre se publica en formato WAV o bueno, pero cuando vamos a los efectos de sonido, no necesariamente. Entonces, les recomendaría que cuando descarguen los efectos de sonido en las plataformas gratuitas, sea cual sea la plataforma, descárguenlos en formato WAV, que es un formato de mayor calidad para la mezcla de sonido, y eso va a hacer que las piezas finalmente suenen mejor. Y si no, también grábenlos ustedes. Esto es algo que está bueno, ¿no? Empezar a generar nuestro propio archivo sonoro. Entonces ahí, van a grabar una entrevista, como fuimos las chicas de TEDICA Paraguay. Bueno, me graban cuando salen del auto y van hacia la entrevista y todo lo que sucede en el medio, ¿no? Y eso después se usa o no se usa, pero empiecen a generar su archivo propio. Bárbaro. Bueno, a ver Maite después, preguntaba, sí. sí, una consulta, ¿es necesario hablar de un tema específico o se puede ir variando? Por ahí ya lo mencionaste, pero en un lugar, Maite está en un lugar con Está mucho en un ruido. lugar con mucho ruido. No, Maite, a ver, puede ser un tema específico, puede ser un tema variado, acá se puede experimentar con todo. Uno de los episodios de Voces en Resiliencia que nosotros hicimos, por ejemplo, no tenía narración y era solo sonidos y contábamos el episodio solo con sonidos. Entonces, eso ahí, eh, y a partir de esa diversidad de sonidos, bueno, hablamos de cómo evitar el riesgo, ¿no? Y ese riesgo se escuchaba, ¿no? Esa inundación, esa lluvia que cada vez es más intensa. Y bueno, y ahí en realidad también la temática puede ser variada, ¿no? No necesariamente tiene que ser una sola temática. No, no, a esto sí puede ser muy variado. Bueno, después Bárbaro. hay alguien que pregunta podcast Sí, públicos. Ay, de aguanta un Montevideo. uruguayo, una uruguaya, bien ahí. DA, no sé si sos, va, pero bueno, no sé de qué género venís, pero bien, un uruguayo ahí, vamos arriba. ¿A qué te referís exactamente con restringir a un grupo de empleados? Ah, ya te entendí. Bueno, a mí me tocó trabajar para un podcast institucional con un banco acá del local de Buenos Aires solamente se difundía en la intralink de ese banco, ¿no? El Banco Ciudad, que tenía el objetivo concreto. Es un buen ejemplo, es una buena pregunta la que me hace mi compatriota, porque la verdad es que no lo traje ese ejemplo del Banco Ciudad porque era justamente algo que no les podía mostrar porque finalmente, por un acuerdo de confidencialidad que firmé con ellos, yo no puedo mostrar ese trabajo porque justamente es para sus empleados nada más. Pero en este caso, el Banco Ciudad tenía la inquietud de que también sus empleados se conozcan entre sí, de que generar más como interacción y comunidad entre los empleados, y un poco por eso decidieron lanzar su podcast. Otra estrategia interesante para poder, con un objetivo claro, generar un podcast institucional. Y eso fue un trabajo súper lindo, y te agradezco la pregunta, compatriota, porque a mí, como persona de afuera del banco, me parecía que había un montón de información que era súper interesante de las entrevistas que iban surgiendo, de cómo surgió el banco, de que empezó siendo una cooperativa de trabajo, de que después se terminó en un banco, yo qué sé. Y claro, y ellos ya conocen esa información. Entonces eso no les era relevante. Entonces algo que yo hacía mucho hincapié, de bueno, claro, ¿no? Porque hay que contar esto, que la gente no lo sabe. Pero ellos, que son sus propias audiencias, los empleados, justo ellos sí sabían eso. Entonces no, yo hice una propuesta de guión que la verdad que no estaba acorde con lo que ellos estaban buscando, con el objetivo concreto de ese proyecto. Y bueno, y entonces ahí lo cambiamos y un poco nos centralizamos más en estas entrevistas, más como esto, conocer a tu compañero de trabajo, ¿no? A tu compañera de trabajo. Y ahí se hizo un lindo, un lindo trabajo. Y bueno, y eso se distribuyó solo por, digamos, ellos recibían mensualmente un enlace, un audio que se reproducía por la Intralink del Banco Ciudad. Entonces, quiero mencionar con esto, es una experiencia también muy interesante. Existe ese tipo de trabajos donde son también podcasts de comunicación interna, que se les llama. Y sí, y cada vez son más también los podcasts de comunicación interna que fluyen entre las empresas, por ejemplo. Y ahí, bueno, con otros objetivos, ¿no? Pero me parece súper interesante lo que trajiste para poder compartir eso. Que insisto, no se lo hice escuchar porque no puedo, porque es algo que es de comunicación interna, justamente.
Ahí Patricia menciona en relación con Hoy Nace, decía con la relación a la frecuencia de publicación de los episodios, cómo lo determinan. En este caso decidimos que fuera semanal. Es una serie de 5 episodios. Nos coincidió, la verdad, Patricia, que todas estas fechas estaban un poquito más juntas que otras, ¿no? O sea, la de abril nos quedó un poco más lejos, pero entonces decidimos lanzar el teaser en abril, al mes en primer episodio, y un poco sí lo que ordenamos, la serie tenía otro orden cronológico de los episodios, y cuando vimos un poco las efemérides que casi que nos calzaban a la perfección, cambiamos un episodio, el de violencia obstétrica, que iba a ser el último, lo pasamos para el 4 para hacerlo coincidir con esa fecha, ¿no? Pero sí hubo ahí, te diría, el mérito es todo de Celeste Farman, que es la autora y la creadora del podcast, en pensar también cuál era la mejor estrategia para promocionarlo, ¿no? Porque también, cuando a veces los podcasts institucionales son podcasts que tienen una institución como Naciones Unidas detrás, que tiene un presupuesto que está buenísimo poder más holgado. Pero a veces los podcasts institucionales son podcasts independientes, de organizaciones que reman el trabajo cotidiano. Entonces ahí, bueno, hacer que esos recursos sean eficientes para que esa promoción sea lo mayor posible, bueno, también es algo estratégico, ¿no? Pero en fin, bueno, muchas gracias, agradecimientos. Siempre, a ver, Marina, siempre el cliente se acerca con la idea y ustedes la desarrollan y le hacen una propuesta o vienen ya con la idea armada. Esto puede ser también, Marina, distinto. A veces vienen te dicen, quiero hacer un podcast de esto, resolvémelo y ahí la producción es integral. O a veces te dicen, no, queremos hacer una ficción, queremos hacer esto otro. Y ahí a veces el trabajo de una es decirles, bueno, pero esto es un poco más caro de lo que tu presupuesto está disponible, o esto me parece que no funciona por aquello, o esto sí funciona, entonces vayamos por acá, o bueno, vayamos viendo cómo sean los tiempos y en función de eso vamos trabajando, ¿no? Pero sí, las propuestas pueden ser variopintas, o sea, puede venir alguien con una idea, o también hay una realidad y es que un poco nuestro rubro está un poco de moda. Entonces a veces hay gente que te viene y te dice, che, quiero hacer un podcast. Y vos empezás a hablar con esa persona y la verdad es que no, lo que tienen para hacer no sé si es la mejor estrategia hacer un podcast. Entonces a veces te toca decirle a los clientes, che, mira, la verdad es que vos tenés que hacer otra cosa, no esto. Entonces, bueno, un poco, sí, las iniciativas vienen de distintos lados y en función de los objetivos que se buscan con ese proyecto es que van surgiendo también las estrategias, ¿no? Así que sí, a veces me ha tocado decirle, mira, más que un podcast, vos lo que pensás es un newsletter, por ejemplo. Así que, bueno, de ahí. Y bueno, creo que con eso respondí todas, ¿no? Bueno, agradecen, Florencia Seré. Súper interesante. Bueno, me alegro que les haya sido útil la información. Yo simplemente quedo a las órdenes para cualquier consulta. Ya saben, nos pueden seguir en Tristana Producciones, en las cuentas @Tristana Producciones, o mismo a mí, Flora Flores, me siguen me pueden seguir en las redes. Y insisto, quizás ahora ustedes están acercándose a la temática, pero bueno, insisto, las animo a que produzcan contenido, a que generen estas estrategias, a que piensen en el objetivo concreto, para qué, en que piensen en esas audiencias y en función de eso, si más adelante están en ese proceso que ya les advierto, cuando arrancan no pueden frenar porque es espectacular cuando podemos trabajar de esto que tanto nos apasiona. Así que si en ese momento les surgen dudas, inquietudes, no dejen de escribirme. En tristanaproducciones.com pueden acceder a nuestro mail de contacto. En general yo siempre respondo, a veces me lleva un poquito más de tiempo que otro, pero siempre contesto las inquietudes que me consultan. Esta es una industria muy cambiante además. Entonces hoy quizás Spreaker es la plataforma, pero el día de mañana surgió otra. Entonces también si más adelante están produciendo y tienen alguna duda, no dejen de escribirme que yo les respondo. Soy una convencida de que cuanto más gente esté en la industria, mejor será la industria. Cuanto más gente formada, por eso también celebro estos espacios y por eso siempre estoy participando en estos espacios, porque hace 10 años cuando yo empecé porque me capacité con la gente de Radio Ambulante y la verdad es que fue un taller único que dieron acá en Buenos Aires gracias a la Fundación Gabo. Entonces, recién ahora está empezando a suceder que las universidades están ocupando de formarnos en podcast. Entonces, también por eso estoy acá, porque considero que cuanto más formados estemos, mejor será la industria. Así que celebro que estén todos ustedes acá
también queriendo aprender sobre esto que es el podcast institucional. Gracias por el espacio y bueno, quedo a las órdenes. Acá Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias Florencia, muchísimas gracias. Un gusto acompañarte en este webinar. Muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron. Le compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link del canal de YouTube Conferencias DC, donde próximamente encontrarán la grabación del encuentro del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Genial. Un gustazo estar con ustedes. Gracias por venir. Chau, chau. Gracias.